Precisamente, déjenme saludar a Manuel Hernández Borboya, periodista, reportero en México de Actualidad RT y miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. Manuel, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? No te preocupes, pues esas confusiones suelen suceder, no hay ningún problema. Y un abrazo también para Jaime y para todo el auditorio. Gracias. Y ya llegó el maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, fundador, al igual que Manuel, de su propio canal en YouTube y miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, maestro Jaime? Te mando un abrazo también a ti. Good morning, my dear friend Vicente Serrano. Aquí estamos. Muy bien. Ahí ya escucho Jaime Hernández. Pues antes de entrarle a este pleito que se desarrolló en redes sociales entre Felipe Calderón y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, oigan, ¿en serio no? ¿A ustedes no les termina desgastando escuchar, leer, ver a estos que se dicen grandes periodistas de México? Esta señora, Beatriz Pajés, hasta reparte premios con el nombre de su papá, ¿no? Por delante, desde la revista Siempre, y ya leía la columna que me parece literalmente una grosería que la publique un medio de comunicación que se diga medianamente responsable, ético. No está muy de la fregada ya esto, mi querido Manuel. Y luego aparte el presidente les pone así como gotita de limón en la herida. Decántense, no se agüiten los paleros, que es tiempo de definiciones, periodismo militante. No, pues les terminó de dar en la torre a todos estos que pues van a decir que no creen en el periodismo militante, pero que se tiran al suelo si les dice uno que son mercenarios de la pluma. Mi querido Manuel, empecemos con eso, te escucho. Sí, pues es patético que muchos de los que están impulsando este discursito en redes de los paleros en redes, pues hayan sido servidores de lo más rastreros de los viejos partidos políticos. En el caso de Pajés, pues toda la vida ha sido priista, lamezuelas de los intereses del PRI que devastó este país, y que ahora salgan con estas cosas, pues es realmente patético, ¿no? O sea, muchos de los que rendían pleitesía al régimen neoliberal del PRIAN, que fueron copartícipes en cosas como la reforma energética, que tuvieron una cobertura muy favorable hacia esos intereses, omitiendo completamente las otras posturas. Y digo, ahí me consta porque yo cubrí ese tema en el Senado, todos los días revisaba los periódicos al día siguiente, y era pues muy contrastante ver cómo los argumentos en contra de la reforma energética prácticamente no aparecían, ¿no? Y ahora esos son los que están señalando o impulsando, promoviendo, alimentando, muchas veces con bots y con dinero que le están metiendo ahí en redes, pues el tema de los paleros, ¿no? Entonces, pues por tantita congruencia, ¿no? Pero ya sabemos que eso no existe y que realmente lo que hay pues es una lucha de poder, hay una lucha política sobre estos temas, y por eso no es de extrañarse que personajes rastreros como Pajés pues haga este tipo de comentarios, ¿no? Pues ya hemos visto que ahí en sus espacios con Carlos Alarraq y demás, pues lo que menos importa es algún comentario con algún mínimo asidero a la realidad, ¿no? Lo que les importa es posicionar ciertas narrativas, y eso es en lo que están trabajando. Pero pues yo digo que a personajes como Pajés no hay que hacerle mucho caso, porque ni siquiera es relevante ni para los mismos priistas. Y pues por cierto que era de las que aparecía en las listas estas de los privilegiados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con contratos millonarios, ¿no? Entonces pues que no vengan ahora con esas tonterías. Y sumemos a esta situación a gente que no entiende todavía la nueva realidad del periodismo. Por ejemplo, voy a compartir Daniel Blancas Madrigal, quien fuera corresponsal en Palacio Nacional de la Crónica de Hoy, y digo que fuera porque ya dice que él no va a seguir
haciéndole el caldo gordo a la carpa, al circo de Jesús Ramírez Cuevas, quien fue llevado ante las autoridades por Hans Salazar por agresión, quien ahora es de los que señala con el dedo, según él, porque él se considera juez, quién es verdadero periodista y quién es palero. Escribe, y me parece de lo más honesto que le he leído en los últimos días: soy de los frustrados que siempre han pensado que periodismo debe servir para denunciar abusos y corruptelas de gobiernos y políticos, para despertar a ciudadanos frente a esos excesos. Pero tiene razón López Obrador, arrastramos colota por triste papel que medios y voceros han jugado. ¿Cómo posicionamos al periodista para que haga su labor? ¿Abriendo sus propios canales o medios? ¿Y de qué vivimos? La mayoría de la gente es muy pobre como para estar donando a un canal periodístico fuera del empresarial. Mi querido Daniel Blancas, creo que lo que se necesitan son un par de huevitos con su respectiva yema, se lo pones al chocomil y perderle el miedo a no estar casado con el cheque que te pague una empresa. ¿Es fácil? No. Pero creo que algunos hemos demostrado que gracias a la audiencia es que se puede seguir comunicando honesta y transparentemente. Pero bueno, ¿quién soy yo, hombre? Yo solo soy un simple palero, dicen estos personajes, para andar repartiendo opiniones y consejos. Mi querido Jaime Hernández, también escucho tus opiniones. Fíjate, querido Vicente, antes que nada yo quisiera, si me lo permites, querido Vicente, redondear todo este tema que has venido abordando desde las revelaciones de nuestro querido Ricardo Sevilla, que son muy importantes. Antes que todo, y para redondear, a mí me gustaría decir lo siguiente. Primero, yo creo que los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, los convencionales, los llamados convencionales o corporativos, son protagonistas de ideologías, representan a ideologías que son muy representativas del país, representan puntos de vista, representan agendas específicas, y yo creo que es nuestra obligación como periodistas asomarnos a las entrañas de esos medios de comunicación, porque solamente sabiendo quiénes son sus dueños, cuáles son sus modus operandis, cómo es que se hicieron con el control de esos medios, qué otras empresas, aparte de los medios, tienen en sus haberes. Esto es muy importante para justamente fortalecer a la democracia. Yo creo que la opinión pública tiene el derecho de saber quiénes están detrás del diario Reforma, quiénes están detrás del diario Universal, quiénes están detrás del diario Excelsior, de Televisa, de TV Azteca. Y aunque la mayoría de ellos saben más o menos quiénes son, a veces se pierde de vista porque ellos son expertos en emboscarse detrás de las primeras planas de sus diarios, en los intereses ocultos, porque los medios son una fachada, querido Vicente. Ahora, si me lo permites también, a mí me resultó impactante y yo le agradezco mucho a Ricardo Sevilla esta mordacidad que tiene como investigador periodista, porque arrojó luz sobre algunos de los intereses del grupo de Olegario Vázquez Raña, el diario Excelsior, y me resulta a mí muy interesante en particular porque yo fui de los damnificados de Excelsior. Yo era cooperativista de Excelsior. A mí, tras la crisis desatada por Vicente Fox, que se empeñó en destruir a ese diario, a esa cooperativa, desde entonces han quedado muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, la muerte del último director general de Excelsior, José Manuel Nava, un espléndido periodista que fue corresponsal en Washington del Excelsior durante mucho tiempo, murió siendo el último director general de Excelsior y el último negociador
frente al grupo de Olegario Vázquez Raña. También cómo en los meses previos a la adquisición de este grupo, los anteriores directivos de Excelsior se hicieron con fortunas inmensas, entre ellas, por ejemplo, Regino Díaz Redondo, que hizo una transferencia brutal de una fortuna a Madrid y se compró una residencia impresionante. Como el Excelsior, que durante décadas se convirtió en una suerte de Pravda, en una suerte de diario al servicio del PRI. Yo he mencionado que muchas veces cuando iba el presidente de México, por supuesto del PRI, cuando visitaba Excelsior, en los laboratorios de fotografía se maquillaban las fotos para que el presidente no se viera más chaparro de lo que era frente a los directivos de Excelsior. Era todo un manejo de comunicación de Estado. Y ahora, en lugar de ser ese manejo de comunicación de Estado, se ha convertido en un manejo de comunicación corporativo. Me refiero a Reforma, me refiero a Excelsior, y cuando yo escucho a periodistas rasgándose las vestiduras que trabajan para esos medios, asegurando que son incapaces de abrir la boca, de denunciar porque perderían su puesto y las cosas están muy complicadas, yo lo entiendo, pero entonces, si están en una posición tan frágil, pues más vale que también se contengan a la hora de criticar a otros periodistas que han tenido los pantalones suficientes para iniciar por sí mismos proyectos independientes, ¿eh? Proyectos independientes que a veces, y tú lo sabes muy bien, querido Vicente, llevan por momentos amargos de incertidumbre, sobre todo financiera, ataques desde medios convencionales. Así es que para concluir, yo diría que es obligación de nosotros exponer quiénes son los titulares de estos medios de comunicación, cuál es su agenda, cómo es su modus operandi. Y en ese contexto, pues la columna de Beatriz Pajés lo dice todo, ¿no? Beatriz Pajés, una soldada del PRI, que siempre estuvo en las filas del PRI, que empequeñeció en todos sentidos la revista Siempre para ponerla al servicio de sus colegas, de sus cuates, y luego para quedarse prácticamente también desahuciada financieramente, y hoy le sigue pidiendo chiche al gobierno, atacando al presidente para recuperar sus prerrogativas y sus amplios beneficios que experimentó como soldada del PRI y también como dueña de un medio de comunicación que heredó, ahora sí que por derechos dinásticos, de ese gran periodista don José Pajés. Interesante intercambio entre Felipe Calderón y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me queda claro que los personajes no se quieren el uno al otro, por lo que ha denunciado Arturo Saldívar. Ha dicho que en tiempos de cuando Felipe Calderón era presidente quería pasar por encima de ellos, dictarles línea. Y escribió ayer precisamente el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, en Twitter. Y mientras siguen matando mujeres con saña, pregunto, ¿ya es tiempo para que todos y todas discutamos soluciones y las pongamos en práctica? ¿O seguirán siendo prioridad las grillas baratas, los egos y las fobias? ¿Qué estamos esperando? Los feminicidios deben revertirse ya. Y Felipe Calderón, como el mezquino que es, escribe retuiteando a Arturo Saldívar: durísimo mensaje del presidente de la Suprema, Arturo Saldívar, al presidente López Obrador. Y yo creo que Felipe Calderón pensó que Arturo Saldívar no iba a decir algo y resulta que le contesta con tremendo periodicazo. Se equivoca de destinatario Felipe Calderón y se equivoca doblemente al tratar de politizar acciones que empiecen a mejorar la condición de las mujeres. Lamentable, así no. Mi querido Manuel, así o más claro.
Sí, pues ahí quiso amarrar navajas el detestable Felipe Calderón, que pues para eso es para lo único que sirve ahora en su faceta de tuitero, ¿no? Para estar ahí tratando de azuzar el fuego, quiere ahí recobrar el poder que alguna vez tuvo para seguir destruyendo el país, porque pues es uno de los principales responsables del alto grado de homicidios y feminicidios, porque si uno ve cualquier gráfica de feminicidios, hay una relación muy clara, paralela, entre el aumento de la violencia en el país con el aumento de los feminicidios en todo México, ¿no? Entonces que ahora venga este personaje a salir o a querer ahí amarrar navajas entre el Poder Judicial y López Obrador, me parece lamentable, ¿no? Sí, también yo me quedé con la duda de a qué se refería exactamente Saldívar con eso de las grillas, porque también hay que reconocer que en el Poder Judicial las grillas baratas, como dijo por ahí, porque de alguna manera, pues sí, también se da luego de que López Obrador exhibió los altos ingresos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los ministros de la Corte y de la Judicatura, que son donde el ministro presidente de la Corte ocupa un doble cargo, y que ha quedado a deber también esta limpia que se propusieron desde un inicio Saldívar y López Obrador en el Poder Judicial. Seguimos viendo que pues, hay jueces que otorgan amparos a las mafias del sector energético, a las mafias de los altos funcionarios que se han amparado para evadir la ley de austeridad republicana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Poder Judicial todavía tiene un reto muy importante por sacar adelante esta limpia en el Poder Judicial que se ha quedado muy, muy corta y que no hemos visto tampoco que sea un tema muy comentado en los medios de comunicación. Todo se le achaca de alguna manera al gobierno federal, al presidente López Obrador, cuando hay otros aparatos del Estado que están ahí navegando con bandera o están nadando de muertito en el sexenio y siguen muchos males añejos ahí gestándose pues de manera subrepticia, ¿no? Entonces, pues el intento de Calderón pues es entendible que quiera amarrar navajas, pues es a lo que se ha dedicado, a sembrar cizaña, a azuzar y demás. Es para lo único que sirve ese personaje. Ya su credibilidad está tan por los suelos que ni aún con el peso que tienen todavía algunos de sus achichincles en redes, que son grupos bastante activos que tratan ahí de impulsar temas como de los paleros, entre otros, pues no les están dando los números. O sea, tú revisas cualquier encuesta de 2018 para acá y pues todas está completamente errada la oposición. Pues ahí está Alito Moreno, que lo vemos más haciendo giras en el extranjero, ahora estaba muy feliz paseándose ahí en Washington, en el Capitolio, estuvo hace poco en Europa. O sea, estos personajes creen que yendo al extranjero a acusar al gobierno federal van a obtener algo en lugar de recorrer el país a ras de tierra, como también les recomendó por ahí López Obrador a varios de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, que hicieran campaña de tierra, fue algunos de los comentarios que hizo, y pues el PAN anda por las mismas, ¿no? Ahí vemos a un Marco Cortés completamente errático, intrascendente, insustancial, que le siguen apostando a los pocos espacios que tienen ahí en los medios corporativos, o la poca pegada que tienen ya los medios corporativos, porque tú revisas también las encuestas de falta de credibilidad en los medios de comunicación y son tremendas, ¿no? Muchos de los que se quejan de este asunto de los paleros, pues deberían de revisar las encuestas. En Estados Unidos acaba de salir una que dice que 9 de cada 10 personas no cree en lo que dicen los medios de comunicación. 9 de cada 10 personas. Y esto pues es por algo, ¿no? O sea, todos los temas que han ocultado, que han encubierto, que han engañado, que minimizan, otros que maximizan a su conveniencia, pues la gente en esta época de las redes sociales se da cuenta con mucho más facilidad de lo que ocurría en comparación a otras épocas donde nada más estaba la televisión o los periódicos como medios de información masiva, ¿no? Entonces los tiempos han cambiado y mucha gente pues parece que no se ha dado cuenta de este cambio tecnológico, este cambio social, este cambio político, este cambio de régimen en México, y muchos de estos
comentarios cizañosos que vemos, pues es para recobrar esos viejos privilegios que ahora ven en peligro, y eso explica muchas de las tensiones políticas tanto en México como en el mundo. Así es. ¿Cómo ves coscorrón, políticamente hablando, del ministro Saldívar a Felipe Calderón, que creo que es menor a todo lo que ha dicho Saldívar de Felipe Calderón cuando era presidente y cuando él era ministro, ahora como ministro presidente? ¿Cómo ves, Jaime? Pues yo lo veo muy merecido este coscorrón porque, mira, yo creo que a todos, a una inmensa mayoría de mexicanos, nos tiene harto el activismo de Felipe Calderón en Twitter, y te voy a decir por qué. No por su insistencia, no por su protagonismo, sino por la hipocresía que destila a través de su cuenta de Twitter. Hay que tener en cuenta que es que de verdad es una invitación al sarcasmo que Felipe Calderón le reclame al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de alguna manera a Arturo Saldívar, la situación tan escandalosa de los feminicidios en México, que sí, es escandalosa, pero que ya no se acuerda Felipe Calderón de las muertas de Ciudad Juárez, una crisis que se acentuó precisamente durante su mandato. Ya no se acuerda de esas mujeres que murieron desatendidos los casos bajo su presidencia, gracias a una guerra irresponsable que desató este personaje. Por tanto, yo creo que Felipe Calderón, con este tipo de tweets, deja al descubierto no solamente su mala entraña, ¿sabes? Yo creo que es un político, no, retiro lo de político, es un rufián desquiciado que intenta a cada rato, ¿sabes?, hacer ruido, interferir, criticar, pero es lo único que ha podido ser y podrá seguir haciendo, porque para su beneficio hay que decir que gozamos de amplias libertades en este país. Ya cualquiera puede lanzar un tuit despotricando contra incluso el presidente o el ministro supremo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo digo, qué bueno que tenemos esta amplia libertad de expresión que le permite a un expresidente que tendría que ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, fíjate hasta dónde voy, cómo un hombre como estos de una calaña impresionante es capaz de utilizar su cuenta de Twitter como parte de una estrategia de comunicación política para seguirse posicionando, porque según él, en su mente loca, cree que puede regresar él o Margarita para ocupar de nuevo, yo no sé si reinaugurar Los Pinos o también quieren regresar a Palacio Nacional, pero el pueblo, lástima Margarito, ya el pueblo decidió que no hay marcha atrás y que personajes como tú, algún día, porque son muchos los que buscan tu cabeza, Felipe, algún día tendrás que rendir cuentas en la justicia. Ahí te va, querido Jaime, el analista, bueno, o uno de los analistas estrella de Carmen Aristegui, de Televisa, del Reforma, Alfredo Lecona, fue exhibido hoy en la mañanera con un tuit que yo rescaté antes de que borrara, y ese tuit que circuló como pólvora en redes sociales lo retomó el presidente, y la verdad que creo que bien ganado por parte de Alfredo Lecona. Se burla el presidente de estos conservadores. Yo le puse en Twitter a Alfredo Lecona, ya ves, Alfredo, y tú que borraste el tweet buscando esconder tu joyita. De nada. Vamos a ver cómo el presidente exhibe a estos que desde su odio, desde su veneno, confunden a Francisco y Madero con Martí o Martí con Francisco y Madero. Internalizarlo. El piloto de Aeroméxico, que me consta que dijo de que no iba a aterrizar a la primera porque había un cráter en la pista. Sí hay algo de diferencia entre un bache
un socavón y un cráter, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que sucede cuando se opta por el fanatismo. Nos cegamos, entonces ya no funciona nada. Mire, este es un opositor de las redes. ¿Es periodista? Mire, se ve tan chiquito al lado de Madero. Además, decía Napoleón que la grandeza se mide de la cabeza al cielo. Juárez no era grande físicamente, era grande política, intelectualmente, era grande como patriota. Madero también, su grandeza era su vocación democrática, sus principios. Imagínate, maestro Jaime Hernández, cuántas notas así con sesgo nos tragamos los mexicanos, y no estoy subiendo maladrillito ni nada. Yo cuando hablo de redes sociales no hablo de los que estamos frente a las cámaras solamente, sino a ustedes que nos ven, la gente que ya estaba más, la que está más avispada, diría el presidente. Pero cuando no había contrapesos a estos periodistas, a estos analistas, ¿cuántas de estas nos tragaríamos, no? Bueno, pues Alfredo Lecona exhibido en la mañanera. Por cierto, gracias a Karina Flores por los $50 de superchat. Dice, solo para que arda el Daniel Blancas, jaja, qué risa da. Pórtese bien, Karina, gracias por los $50 de superchat. Mi querido Jaime, te escucho. Yo creo que Alfredo Lecona, a ver, no podemos llamarnos a engaño. Alfredo Lecona forma parte de estos activos, de estos soldados que tienen digamos, los adversarios de Andrés Manuel López Obrador. Alfredo Lecona forma parte de este ejército que está permanente a la espera de ver por dónde pillan al presidente, por dónde pueden darle un golpe bajo, por dónde lo pueden, ahora sí que pillar fuera de base. Pero es muy complicado pillar fuera de base a Andrés Manuel López Obrador, y Alfredo Lecona debería de saberlo mejor. Pero esto te demuestra hasta qué punto Twitter se ha convertido, yo creo que Twitter es una herramienta muy útil, se ha convertido realmente en una agencia internacional de noticias de la que muchos periodistas, yo no conozco un solo periodista que no esté al pendiente de Twitter. Pero también los periodistas profesionales tenemos el ojo muy desarrollado para detectar inmediatamente quién la caga, ¿no? Y ha sido el caso de Alfredo Lecona, que le ganó el odio, le ganó las prisas, Jaime, por descalificar al presidente. Y Jaime, dime. ¿Quieres ver que tienes razón cuando hablas de odio contra López Obrador? ¿Quieres ver que no exageramos cuando decimos que estos personajes como Alfredo Lecona tienen odio a López Obrador? Pues ahí te va lo que publicó en Twitter, Jaime. A ver. No encuentro la parte de la mañanera en la que el presidente se burla de mi pifia y pone la parodia del presidente Andrés Manuel López Obrador. De ese nivel, el gran analista del Reforma, de Carmen Aristegui y de Televisa. Porque estabas hablando de odio. Si esto no es odio, ¿qué es? Es espuma rabiosa
que aflora en Twitter, querido Vicente. Es la espuma rabiosa de esta gente que fíjate que incluso a ellos les encanta que el presidente hable de ellos porque de esta manera ellos se posicionan, ¿sabes? Se posicionan como los adversarios, con los personajes a los que hay que tomar en cuenta, con los personajes que están detrás ahí vigilando todos y cada uno de los movimientos del presidente, de los paleros, como dicen ellos. Pero yo creo que el grave problema que tiene esta gente es que son incapaces de mirarse al espejo. Qué jodido, ¿no? Qué jodido sería si Alfredo Lecona tuviera el valor de asomarse al espejo y verse tal y como se ha convertido en una caricatura, no acepta sus errores, cosa que denota una deshonestidad intelectual preocupante, porque yo creo que un síntoma de honestidad intelectual es aceptar con humildad cuando uno la caga, pero cuando hay deshonestidad intelectual lo niegas todo. Y yo creo que eso es precisamente el botón de distinción de toda esta gente. La deshonestidad intelectual, la deshonestidad política. Como ha dicho el presidente, eso es lo que caracteriza a la derecha rabiosa, la deshonestidad. Por más que tú que te empeñes en reeducarlos o en mostrarles la realidad, ellos te van a decir que no. Mientras esa realidad no se ajuste a lo que ellos quieren, pues se van a negar en redondo a admitirlo. Así es que yo creo que Alfredo Lecona tiene serios problemas para verse en el espejo reflejado como la caricatura en la que se ha convertido, como la burla de millones de mexicanos, que seguramente en el lenguaje popular, y tú sabes que a veces es devastador, es en misericordia el lenguaje popular, muchos dirían, ya los estoy escuchando, se la metieron doblada y no quieren ni reconocerlo. Ufa, ufa, ufa. Para cerrar, los gobernadores de Morena estarían entre los mejor aprobados por los ciudadanos de sus estados. Aunque el principal problema que siguen enfrentando es la inseguridad, revela una encuesta elaborada por Poligrama. El estudio destacó que entre los 5 gobernadores estatales mejor evaluados, 4 pertenecen a Morena o al oficialismo y solo llevan un año al frente de sus entidades, como es el caso de San Luis Potosí, del Partido Verde, y de Sinaloa, Guerrero y Sonora de Morena, quienes resultaron electos en el 2021. Hay que recordar que el Verde es aliado de Morena, una alianza que llevó legislativamente el sector gobernante. El único gobernador de oposición en el top 5 es el del estado de Yucatán, el panista Mauricio Vila, quien fue electo desde 2018 y se posicionó en el 4º lugar. Pero esto sí me sorprende, ¿eh? El mejor evaluado fue Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, del Verde. Y yo digo, ¿es en serio esto? No, con mucho respeto, ¿no? Le siguen Rubén Rocha, el profe Rocha de Sinaloa, Evelyn Salgado de Guerrero, y bueno, le decía, después está el gobernador de Yucatán, el panista Mauricio Vila, y cierra el top 5, el top 5, Alfonso Durazo. El peor evaluado también es un cercano al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Blanco, en el estado de Morelos, con una aprobación de solo el 27%. Mi querido Manuel, dame tu opinión acerca de este top 5 y nada más por mencionar, entre los peor evaluados también está Alejandro Murat, que ha sido muy cercano o muy abierto al presidente Andrés Manuel López Obrador, todavía gobernador de Oaxaca, quien se dice con posibilidad para el 2024 por el PRI, Francisco García Cabeza de Vaca del PAN en Tamaulipas, David Monreal,
de Morena en Zacatecas y Alfredo del Mazo del PRI en el Estado de México. Mi querido Manuel. Sí, pues estas mediciones hay que tomarlas con cautela, son eso, mediciones. Sí sorprende lo de Gallardo, a mí también como que me brincó ese dato. Y de alguna manera creo que el caso de Vilas en Yucatán, que ha sido de los que han tratado también de posicionar ahí como presidenciables del PRIAN, pero digamos que no ha tenido mucha resonancia a nivel nacional, es muy poco conocido a nivel nacional. Aunque ha tenido pues ahí pues, un gobierno discreto en Yucatán, ¿no? Entonces, creo que estas mediciones hay que tomarlas con cautela. Lo que sí, pues que creo que no le va a caer muy bien al sector de la oposición, al PRIAN, pues el hecho de que muy pocos de sus gobernadores figuran entre la predilección de la gente, y es que tampoco pues han hecho algo particularmente destacado, ¿no? O sea, a la hora de que hablan de ofrecer una alternativa de país, pues ¿cuál es esta alternativa? No se ve claro que los gobiernos estatales estén teniendo un lugar destacado, y creo que también los que deberían estar preocupados son Movimiento Ciudadano, de que prácticamente pues no figuran ahí entre los primeros lugares. Dos de sus fichas, ¿no? Enrique Alfaro en Jalisco y Samuel García en Nuevo León, que es actualmente pues un desastre completo el estado de Nuevo León, con toda la crisis del agua y demás. Pues han bajado mucho sus réditos, que era como la opción que estaban perfilando desde la derecha mexicana, pues tratar de posicionar a uno de estos dos gobernadores de oposición en dos de los estados con las metrópolis más grandes del país, junto con la Ciudad de México, y que pues no les están creciendo los gallos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo le van a hacer para competir en el 2024 con tan pocos gobernadores de su lado? Si bien es cierto que por ahí podrían recuperar la derecha entidades como Puebla, donde el Barbosa pues ha tenido no el mejor mandato que se pudiera esperar para un gobierno dentro de la Cuarta Transformación, o algunos otros perfiles de este tipo, pues tienen muy pocas fichas para competir. Estamos viendo también las encuestas del Estado de México, pues es amplia la ventaja. El Financiero da entre 10 y 12 puntos a quien vaya a ser el próximo candidato o candidata a la gubernatura del Estado de México por Morena, que muy probablemente, y yo ya casi que lo podría ir cantando o dando por hecho desde ahorita, que va a ser Delfina Gómez, frente a cualquier prianista, ¿no? Entonces, corren el gravísimo riesgo de perder el Estado de México el próximo año, y con esto pues va a continuar la debacle de gubernaturas, ¿no? Entonces, pues ¿con qué fichas van a competir en el 2024? Pues se les viene otra planadora electoral, y después van a querer culpar a los programas sociales, al oficialismo, a un sinnúmero de pretextos que van a poner en la derecha ante lo que se les viene, ¿no? Porque ahí viene otra aplanadora electoral, y no veo cómo se la vayan a poder quitar. Creo que el mayor riesgo que tiene ahorita Morena, pues es internamente, ¿no? O sea, con estas campañas anticipadas que han generado malestar ahí entre los simpatizantes de Marcelo Ebrard, que ayer López Obrador también comentó o mandó el mensaje de que quien estaba reclamando falta de piso parejo estaba despreciando al pueblo, ¿no? Que fue un mensaje ahí con dedicatoria para el grupo de Marcelo Ebrard, que estaba presente en la conferencia matutina además. Y creo que ahorita pues el principal frente de Morena es dentro del mismo Morena, porque no se ve que en la oposición vayan a poder construir algo de aquí a pues ya 2 años, ya faltan 2 años, ya se les está viniendo encima el tiempo, y no hay pero ni luces de que puedan construir una plataforma medianamente competitiva de aquí a 2 años, ¿no? Definitivamente, si estas encuestas las damos por buenas, suponiendo sin conceder, diría el presidente, pues el PRI podría, ¿qué digo de su bastión? De la joya de la corona, el Estado de México, si es que las encuestas son buenas, ¿no? Y yo creo que es una encuesta, yo también coincido, al igual que Manuel, yo soy de los que consideran que las encuestas siempre hay que revisarlas bajo una luz muy prudencial. Aún así, aún así no deja de ser significativo este avance de estos gobernadores bien calificados que ejercen el poder
bajo esta nueva, digamos, mística de trabajo, honestidad, porque me he fijado que uno de los elementos claves que la gente valora y mucho es el tema de la honestidad. Yo creo que si estos gobernadores tienen una buena valoración, yo creo es básicamente porque ya no hay indicios de más corruptelas como en el pasado. También, como tú bien señalaste, querido Vicente, la gran preocupación sigue siendo la seguridad ciudadana, pero todo mundo, yo creo que, no la oposición, pero la inmensa mayoría de los habitantes en México consideran que la seguridad es un tema que no se va a resolver de la noche a la mañana. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, yo que he visto no sé cuántos conflictos y he cubierto no sé cuántas guerras, existe esta vieja frase que dice que una guerra civil, un conflicto, se produce de la noche a la mañana, pero cicatrizar, restañar heridas, conseguir la paz, se consiguen hasta a veces hasta en 100 años después. Entonces, alcanzar la paz es harto difícil, muy complicado. El presidente, él ha reconocido que es una de sus principales preocupaciones, yo creo que es la que le quita el sueño, pero aún así los ciudadanos son conscientes de que por lo menos quienes están ejerciendo el poder en esos estados, también está viendo el nivel de aceptación, por ejemplo, de Laida Sansores, que está ganando en popularidad. ¿Por qué será? ¿No? Entonces yo creo que esto es sintomático y aún así, con miras al 2023, que como bien dices, ven las elecciones para el Estado de México y Coahuila, yo creo que Morena no debe de confiarse, porque si bien es cierto que estas cifras, estas encuestas le favorecen, no puede dormirse en sus laureles, sobre todo cuando todavía falta mucho por hacer, querido Vicente. Así es. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, Jaime? Lo mismo le pediré al querido Manuel Hernández Borboya. Antes de irme, te quería comentar algo, si me lo permites, querido Vicente, y lo Claro. hago, permíteme despegarme un poquito del proyecto de Sin Censura. Te voy a hablar como periodista, no como amigo, te voy a hablar como periodista. Me da que el secretario de Gobernación se haya comunicado contigo personalmente para confirmarte la entrevista, lo mismo también que ya haya hecho lo propio la oficina de prensa de la jefatura de gobierno de Claudia Sheinbaum. Creo, y hablo como periodista, no como tu cuate, no como representante o como miembro de la familia Sin Censura. Creo que esto es muy importante para toda la familia periodística. ¿Por qué? Porque yo creo que México está entrando en una fase de transición donde los medios no tradicionales, los medios digitales, tienen todo el derecho a ser invitados a la mesa de la información, a la mesa de la comunicación, porque precisamente en esa mesa de la información es donde se cocina y muchas veces se deciden o se ponen sobre la mesa los ingredientes que van a nutrir a la futura democracia, porque yo creo que los ciudadanos merecen estar bien informados y el poder político tiene el deber de reconocer las voces, los rostros de aquellos que están haciendo un esfuerzo no pagado para ofrecerle información directa, sin filtros, sin sesgos a la población. Y así es que me da mucho gusto y ahora sí te agradezco, me vuelvo a regresar a mi posición de la familia de Sin Censura para agradecerte esta participación y les pido también que me ayuden con mi proyecto de No Apto para Cínicos. Empezamos a transmitir todos los días a partir de las 14 horas. También síganos a través de nuestra cuenta de Twitter, @Jaime Journo, y también a través de nuestra sección en La Jornada Sin Fronteras, donde seguimos la pista de los movimientos migratorios, de esos éxodos que han llegado para quedarse. Y querido Vicente, te mando un abrazo como siempre. Gracias por tus generosas palabras, querido maestro Jaime Hernández. Manuel Hernández Borboya, también hay que apoyarte, hay que apoyar tus trincheras, Manuel. Sí, pues muchas gracias por el espacio, por la conversación con un colega como Jaime.
siempre es un gusto escucharlo. Y pues también invitando a la gente a que le echen un ojo al canal de YouTube, donde estamos manejando algunos temas ya en un horario un poquito más tarde, a las 10 de la noche, lunes y martes, en Manuel Hernández Borbolla, a través de YouTube. Estamos igual también en Facebook con el mismo nombre, Manuel Hernández Borbolla, periodista, y en Twitter de tiempo completo, @Manuel H. Borbolla, ahí le pueden seguir la pista. Y pues les agradeceríamos mucho que le echen un ojo, y si les gusta el contenido de YouTube, pues que nos ayuden con la suscripción, sus likes y todo lo demás. Muchas gracias, Vicente, y coincido, qué bueno que se están abriendo espacios entre los altos funcionarios para los medios alternativos, porque ya basta, y una manera de romper el cerco informativo precisamente es ya acabando con esta hegemonía de los medios corporativos a los altos, con el acceso a los altos funcionarios de gobierno. Entonces me da mucho gusto que se estén abriendo estos espacios para el canal de Sin Censura, y pues esperemos que los demás también se animen a entrarle a la entrevista, ¿no?, con estos medios alternativos. Ojalá que así sea. Te mando un abrazo, mi querido Manuel, también gracias por tus generosas palabras. La mesa de diálogo hoy con Manuel Hernández Borbolla y el querido Jaime Hernández, que han hablado sin pelos en la lengua, sin censura.